El programa espacial soviético fue responsable de inventos revolucionarios, desde fracasos catastróficos hasta espejos orbitales gigantes. Así que hoy los llevaré de regreso a la Guerra Fría mientras despegamos y echamos un vistazo a los proyectos espaciales soviéticos más locos. Número 12. Camarada Reagan. En la década de 1950, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética condujo a la carrera espacial en la que ambos países compitieron por tener el mejor programa espacial. La carrera continuó hasta la caída de la URSS en 1991 y condujo a algunos avances locos en la tecnología espacial cuando los Estados Unidos aterrizaron en la Luna en 1969 y los soviéticos desarrollaron algunas armas de ciencia ficción asombrosas. Esta pistola de rayos de la vida real es la pistola láser con lámpara de destello pirotécnica, un arma espacial funcional que disparaba un rayo láser a 8,540 grados Fahrenheit, que es lo suficientemente caliente como para derretir diamantes. Y el dispositivo funcionaba como una pistola semiautomática, ya que cada disparo utilizaba una pequeña lámpara generadora de láser antes de que se alimentara automáticamente una nueva a la recámara. Las lámparas se apagaban en 5 milisegundos, por lo que cada rayo no duraba lo suficiente como para herir gravemente a una persona. Como resultado, el arma en realidad estaba diseñada para destruir sensores en naves espaciales enemigas a un alcance máximo de 65 pies. El arma puso el rayo en camarada y estuvo lista para usarse en 1984. Pero decepcionantemente, los soviéticos nunca la llevaron al espacio ni la usaron durante una misión. Su gobierno no explicó por qué, pero podría deberse a que la URSS comenzó a reducir el gasto militar a fines de los 80 y las relaciones con los Estados Unidos estaban mejorando, lo que hizo que fuera menos necesario llevar armas al espacio. Aún así, es una pena que el arma nunca abandonara la Tierra, sobre todo porque también desarrollaron una versión que funcionaba como revólver de 6 tiros. Número 11, hombre. Siempre quise ser un vaquero espacial. En los años 60, cuando se trataba de tanques orbitales, parecía que Estados Unidos y la URSS podían atacarse mutuamente en cualquier momento. Así que los soviéticos querían convertirse en la primera superpotencia en construir una presencia militar en el espacio. Lo consiguieron fundando Almaz, un programa de alto secreto que desarrollaba 3 estaciones espaciales militarizadas que pudieran utilizarse para vigilar a Estados Unidos. Entre ellas, la Salyut 3, que se convirtió en la única estación espacial armada del mundo tras ser enviada a órbita con un cañón gigante Richter R-23. El cañón se diseñó originalmente para el bombardero Tu-22, un avión soviético supersónico que podía volar más rápido que la velocidad del sonido. Con sus 2 motores turborreactores, su cañón podía disparar hasta 5 balas por minuto y sus proyectiles de 14,5 milímetros pesaban alrededor de media libra cada uno, lo que lo convertía en un arma increíblemente potente. La Salyut 3 se utilizó para probar cómo dispararía en el espacio. Y como la estación no tenía torreta para cañones, los astronautas tuvieron que girar toda la nave espacial para apuntar el cañón. Además, el retroceso del cañón empujaba toda la estación hacia atrás a través del espacio, por lo que tuvieron que usar sus propulsores para contrarrestar la poderosa arma. Aún así, a pesar de estas complicaciones, probaron el arma en el espacio en 1975, disparando 20 proyectiles a la atmósfera, donde se quemaron rápidamente. Después de la prueba exitosa, el trabajo de Salyut 3 estaba hecho, así que toda la estación fue desorbitada y también se quemó. Los soviéticos nunca conectaron el R-23 a otra estación, así que Salyut 3 es la única estación espacial que ha sido capaz de destruir naves espaciales enemigas, y esta prueba sigue siendo la única vez que se ha disparado un arma en el espacio. Bueno, aparte de ese material que cayó hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Número 10. Espejito. Espejito en el cielo. Algunos jefes están obsesionados con aumentar la productividad de sus trabajadores, y los líderes de la URSS no eran diferentes. En 1988, planearon aumentar literalmente la duración de la jornada laboral, colocando un espejo gigante en órbita que reflejaría la luz del sol hacia la Unión Soviética por la noche.
Esto haría que hubiera luz después de la puesta del sol, lo que permitiría a sus ciudadanos trabajar más tarde, al mismo tiempo que proporcionaba energía adicional a través de la energía solar. Este satélite se llamó Znamia y el proyecto fue iniciado por un ingeniero soviético llamado Vladimir Siromyatnikov, quien inicialmente trabajó en el desarrollo de naves espaciales con velas solares. Este concepto implica el uso de láminas reflectantes gigantes para capturar la radiación emitida por el Sol y usarla para propulsar una nave espacial, de la misma manera que un velero utiliza el viento. Vladimir trabajó en las velas durante los años 80, pero los soviéticos no estaban dispuestos a financiar el proyecto, por lo que sugirió que usaran la superficie reflectante de la vela como espejo. Con esto nació Znamya, y después de recibir financiación de la URSS, el proyecto finalmente tuvo su primer vuelo de prueba en 1993, justo después de la caída de la Unión Soviética. Increíblemente, Zemia envió con éxito un haz de luz de 3 millas de ancho sobre el Océano Atlántico, Europa y Rusia en medio de la noche antes de terminar su prueba, quemándose intencionalmente en la atmósfera. Este éxito convirtió al satélite en uno de los inventos más impresionantes de la URSS. Pero desafortunadamente, el siguiente vuelo de prueba falló y el proyecto se detuvo. Cuando el gobierno ruso recién independizado no estuvo dispuesto a seguir financiándolo. Esta fue una gran pérdida para Vladimir, pero creo que fue una victoria para el ciudadano ruso promedio. Solo imagina un rayo de luz entrando por tu ventana a las 3 a.m. porque tu jefe quiere que regreses al trabajo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. Naves espaciales soviéticas. Cuando se estrenó Star Wars en 1977, sus alas X y cazas TI parecían ciencia ficción alucinante. Sin embargo, el gobierno soviético debe haber pensado que la película era bastante aburrida porque habían estado desarrollando un avión espacial real desde 1965. Llamado Spiral Orbital Fighter, este pequeño avión inicialmente se lanzaría en la parte trasera de un jet hipersónico. Luego, cuando alcanzara una gran altitud, encendería sus propulsores para impulsarse hacia el espacio. Una vez que abandonara la atmósfera terrestre, el Spiral supuestamente podría volar a 8 veces la velocidad del sonido mientras tomaba fotografías de reconocimiento y disparaba misiles a objetivos en el espacio y en la Tierra. Sin embargo, el vehículo era increíblemente caro y complicado de producir, por lo que se canceló en 1978 antes de que se probara en órbita. El concepto de un avión espacial reutilizable sobrevivió en 1988 con el orbitador MOX, una nave espacial propuesta que fue diseñada para llevar carga a la órbita para reabastecer las estaciones espaciales. La nave espacial reutilizable sería transportada a gran altitud en la parte trasera de un gigantesco avión AN-225 Miraya. Luego, los prototipos se separarían del avión y se propulsarían a sí mismos hacia la órbita utilizando el combustible de refuerzo en su tanque de combustible gigante con forma de cepelín, que se desprendería y caería al suelo después de su uso. Lamentablemente, el MOX nunca voló y en 1991 también se canceló por falta de financiación, porque para ese momento la URSS había gastado todo su dinero en otra nave espacial, una que habían robado de Estados Unidos. Número 8. El transbordador robado. En 1981, la NASA entró en el juego de los aviones espaciales con el lanzamiento del transbordador espacial, un vehículo reutilizable que podía despegar como un cohete normal y aterrizar de nuevo en la Tierra. Al igual que un avión, se utilizaba principalmente para desplegar satélites y servir como laboratorio en órbita. Pero los soviéticos estaban preocupados de que Estados Unidos lo utilizara para bombardear Moscú desde el espacio. Así que empezaron a trabajar en su propio transbordador para competir. Este fue el proyecto espacial más grande y más caro de la historia soviética. Pero en 1988, la URSS finalmente presentó el Burin, que se parecía sospechosamente a su homólogo estadounidense.
Resulta que cuando los soviéticos empezaron a desarrollar el Buran, descubrieron que el programa de transbordadores de la NASA no era clasificado. Así que fue increíblemente fácil para sus espías robar los planos y llevarlos de contrabando a casa. Esto permitió a los ingenieros soviéticos copiar a los estadounidenses, pero en su defensa, el vuelo no fue un clon completo y de hecho lograron mejorar el diseño. Su nave podía transportar más suministros que la estadounidense y podía aterrizar por control remoto sin tripulación a bordo. El lanzamiento debut de Burns en 1988 salió a la perfección, pero por desgracia, la Unión Soviética colapsó antes de que pudiera realizarse su segundo vuelo en 1991. Como resultado, el Burin nunca volvió a volar y los 3 que se habían construido fueron abandonados en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El único que había estado en el espacio se oxidó en un hangar durante años hasta que el techo se derrumbó en 2002, destruyendo por completo uno de los artefactos más importantes del programa espacial soviético. Vaya, probablemente deberían haberlo puesto en un museo, camaradas. Número 7. La Estrella de la Muerte. Cuando la URSS se esforzó por construir una presencia militar en el espacio, desarrolló algunos proyectos que parecen sacados directamente del guión de una película de ciencia ficción. Uno de los ejemplos más disparatados fue Polius, un satélite que fue diseñado para derribar naves espaciales estadounidenses con un potente láser de dióxido de carbono. El puntero láser de 95 toneladas habría sido el satélite más grande jamás colocado en órbita. Y el emisor láser estaba en la parte delantera, lo que convertía todo el conjunto en un cañón láser gigante. Los soviéticos, de hecho, probaron una versión desarmada en un cohete en 1987, pero no salió exactamente como estaba previsto. El lanzamiento inicial fue perfecto, pero después Paulus tuvo que separarse del cohete y realizar un giro de 180 grados antes de utilizar sus motores integrados para entrar en la órbita de la Tierra. Desafortunadamente, un error hizo que girara 360 grados y terminó mirando hacia la Tierra, lo que significó que sus impulsores lo lanzaron directamente al océano. Después de este fracaso, el proyecto se canceló debido a la falta de fondos. Pero si el satélite láser hubiera funcionado, estaba destinado a ser el arma principal a bordo de la estación espacial Mir-2 planificada. Esta habría sido la estación espacial más grande jamás construida. Y con su cañón láser incorporado y estaciones de acoplamiento para el Burin, habría actuado como una base militar completamente armada en el espacio. Pero los planes se vinieron abajo en 1988 debido al fracaso de Polias y la falta de dinero que impidió que los soviéticos tuvieran una presencia militar permanente en órbita. Eso definitivamente es lo mejor. Si hubieran construido Mir-2 y hubieran descubierto cómo aumentar significativamente la potencia de sus láseres, lo habrían hecho. Básicamente tendrían su propia estrella de la muerte. Y si los soviéticos hubieran desarrollado una estación espacial lo suficientemente potente como para lanzar un misil desde la órbita hacia la Tierra, la Guerra Fría podría haber terminado de forma muy diferente. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 6. Un último sprint. En julio de 1969, la NASA se estaba preparando para ganar la carrera espacial a la Luna con el lanzamiento de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en el Apolo 11. Los soviéticos ya habían aterrizado su sonda no tripulada Luna 9 en su superficie y habían tomado algunas fotografías en 1966. Pero el Apolo 11 eclipsaría sus logros. Así que la URSS hizo una jugada desesperada al lanzar otra misión a la Luna 3 días antes de que los estadounidenses abandonaran la Tierra. Su nave Luna 15 no estaba tripulada, pero esperaban usar su brazo robótico para recoger algunas rocas lunares y vencer al Apolo 11 en su regreso a casa. Para que el logro de la NASA pareciera menos impresionante, esto significó que la carrera terminó con un sprint final, ya que el Apolo 11 y la Luna 15 volaron a la Luna al mismo tiempo. Los soviéticos llegaron primero a la órbita lunar, pero retrasaron el aterrizaje debido al terreno irregular del lugar de aterrizaje. Mientras esperaban, los estadounidenses llegaron a la superficie y colocaron la bandera de las barras y estrellas. Así que los soviéticos forzaron un aterrizaje
y estrellaron la Luna 15 contra la Luna a 488 kilómetros por hora. Armstrong y Aldrin todavía estaban en la superficie cuando la Luna 15 se estrelló contra ella, pero por suerte estaban a 560 kilómetros del lugar del accidente. Aún así, incluso eso es demasiado cerca para estar cómodos. Y algo me dice que la historia sería muy diferente si los soviéticos hubieran golpeado accidentalmente a los astronautas más famosos de Estados Unidos. Los soviéticos luego aterrizaron con éxito otra sonda robótica en la Luna y recogieron algunas rocas lunares durante su misión Luna 16 en 1970. Pero Estados Unidos sigue siendo el único país que ha puesto personas en esa gran bola en el cielo. El Apolo 11 dejó atrás una bandera estadounidense y el Luna 15 un montón de escombros, pero el lanzamiento fracasó. El aterrizaje de un ser humano en la Luna era una etapa clave en la carrera espacial. Pero, por desgracia, los soviéticos tuvieron problemas para desarrollar cohetes y naves espaciales que pudieran realizar la tarea. En 1967, el cosmonauta Vladimir Komarov fue lanzado a la órbita de la Tierra a bordo de la Soyuz, uno para probar la tecnología que podría eventualmente usarse en una misión a la Luna. Los soviéticos programaron el lanzamiento para que tuviera lugar el cumpleaños del fallecido fundador de la URSS, Vladimir Lenin. Pero cuando se acercaba la fecha, todavía había más de 200 problemas con la nave. A pesar de esto, los líderes de la URSS realizaron el lanzamiento de la misión de todos modos para cumplir con la fecha límite. Y cuando la Soyuz 1 llegó al espacio, uno de los paneles solares no se abrió, lo que redujo a la mitad la cantidad de energía disponible. Luego, al final de la misión, cuando Komarov intentó traer la cápsula de regreso a la Tierra, el paracaídas no se desplegó correctamente. Como resultado, la cápsula se estrelló contra el suelo a 90 millas por hora y explotó, apagando la gigantesca vela de cumpleaños de Lenin y convirtiendo a Komarov en el primer terrícola en aventurarse al espacio y nunca regresar a casa. Después de este desastre, los soviéticos siguieron desarrollando nuevas naves espaciales y en 1969 comenzaron a depositar sus esperanzas en el aterrizaje de un cosmonauta en la Luna en el enorme cohete N-1, número 5. Sobre el papel. Este fue el cohete de carga pesada más poderoso jamás construido, con un peso de 6 millones de libras, completamente cargado de combustible. Utilizaba 30 motores para despegar de la plataforma de lanzamiento y todos tenían que estar perfectamente sincronizados para que funcionara. Esto requería un nivel de precisión inalcanzable, y entre febrero de 1969 y noviembre de 1972, los 4 lanzamientos no tripulados del N-1 fallaron. El primer lanzamiento fue particularmente devastador, ya que unos segundos después del despegue, los motores se apagaron y el cohete cayó de nuevo al suelo. Esto provocó una explosión tan enorme que destruyó por completo la plataforma de lanzamiento y se encontraron partes del cohete a 31 millas de distancia. El accidente se cobró 91 vidas en la Tierra y tras 3 lanzamientos fallidos más, el proyecto se abandonó por completo. Fue uno de los mayores fracasos de la URSS, pero el lado positivo es que nunca enviaron a ningún cosmonauta en el N-1, lo que sin duda salvó a más personas de compartir el espantoso destino de Komarov. Luna, dulce luna. Los soviéticos perdieron la carrera espacial cuando su nación se disolvió en 1991, pero la iniciaron en 1957 al poner en órbita el primer satélite creado por el hombre. Una esfera primitiva del tamaño de una pelota de baloncesto llamada Sputnik 1. Este fue un gran avance en los viajes espaciales y el éxito hizo que los soviéticos se sintieran tan confiados que ese mismo año anunciaron que podrían construir una base permanente en la Luna en un futuro cercano. Luego comenzaron a desarrollar Zvezda, una base lunar conceptual que funcionaría con energía nuclear y paneles solares gigantes en su interior. En Zvezda habría espacio para que vivieran cómodamente 12 personas, con un invernadero para ayudar a oxigenar el aire y una instalación de reciclaje de agua para mantener hidratados a los cosmonautas. Ahora bien, la Luna no tiene una atmósfera que bloquee la radiación del Sol,
por lo que su superficie está expuesta a 150 veces más radiación cósmica que la Tierra. Para contrarrestar esto, partes de Zvezda habrían sido completamente dobladas, enterradas bajo tierra lunar que la protegería del sol mortal y protegería aún más la base contra meteoritos extraviados. Los soviéticos realmente pensaron en el plan, pero en retrospectiva, era increíblemente ambicioso pensar en construir una base lunar en la década de 1950. Quiero decir, la URSS nunca logró que una sola persona aterrizara en su superficie, por lo que no pudieron construir Zvezda, y probablemente deberían haber intentado visitar la Luna antes de hacer planes para construir en ella. Número 4. Hasta el infinito y más allá. Muchos países están trabajando actualmente en misiones a Marte con el objetivo final de aterrizar astronautas en el planeta rojo. Sin embargo, los soviéticos se adelantaron a su tiempo y comenzaron a desarrollar planes para misiones tripuladas a Marte en la década de 1960. Su plan más loco involucraba al MPK, una nave espacial nuclear de 1.800 toneladas que tendría que construirse en el espacio. Verás, la nave gigante fue diseñada para aterrizar una tripulación en la superficie de Marte para una misión de 30 meses, por lo que necesitaba muchos suministros. Sin embargo, el cohete más grande que desarrollaron los soviéticos fue el explosivo N-1, que solo podía transportar un peso máximo de 95 toneladas. No podía levantar el MPK de 1.800 toneladas, lo que significaba que la nave espacial tendría que construirse pieza por pieza en órbita, ya que el N-1 hizo 20 lanzamientos separados para mover todos los componentes al espacio. Desafortunadamente, como sabemos, el N-1 tenía la costumbre de explotar y los soviéticos nunca lograron lanzar con éxito el cohete. Por lo tanto, el lanzamiento de 20 resultó inviable. Y cuando el N-1 se canceló, el proyecto MPK también se descartó. Sin embargo, no todo es pesimismo. Cuando los soviéticos planearon explorar Venus en los años 60 y 70, tuvieron un éxito increíble. La superficie de Venus tiene una temperatura media de 867 grados Fahrenheit, por lo que es imposible que un astronauta aterrice en el planeta y sobreviva. Sin embargo, el programa soviético Venera envió con éxito una serie de sondas robóticas a Venus en pequeños cohetes no tripulados. Comenzaron a lanzar las sondas en 1961 y después de una serie de fracasos y aterrizajes forzosos, la Venera 7 aterrizó suavemente en la superficie del planeta y comenzó a transmitir datos en 1970. A partir de ahí, el programa fue un gran éxito. Y en octubre de 1975, la Venera 9 aterrizó en Venus y envió las primeras fotografías tomadas en la superficie de otro planeta. Los estudios soviéticos de Venus también ayudaron a confirmar las teorías de que a 40 millas por encima de la superficie mortal del planeta hay una sección de la atmósfera donde la temperatura y la presión son muy similares a las de la Tierra. Esto llevó a una teoría de que la URSS podría eventualmente usar dirigibles gigantes para establecer ciudades flotantes en esta parte habitable de la atmósfera de Venus. Los soviéticos obviamente no tenían la tecnología para lograr esto, pero la NASA está trabajando actualmente en una versión de este concepto de dirigible. Y algunos científicos modernos piensan que este podría ser un método viable para colonizar otro planeta en nuestro sistema solar. Entonces, existe la posibilidad de que en un futuro lejano, los humanos vivan en colonias flotantes en Venus, que originalmente fueron concebidas por una civilización perdida hace mucho tiempo conocida como la Unión Soviética. Número 3. Déjame entrar. Ser astronauta es bastante peligroso, y uno de los trabajos más aterradores que realizan es una caminata espacial o incluso una EVA. Escalar el exterior de una estación espacial conlleva muchos riesgos. Y cuando Alexei Leonov realizó la primera caminata espacial en 1965, casi le cuesta la vida. El cosmonauta comenzó la caminata espacial enganchándose a una cuerda, saliendo de la cápsula Voskhod 2 y flotando en el espacio durante 12 minutos. Todo salió bastante bien. Pero cuando llegó el momento de que Alexei volviera a entrar en la cápsula, descubrió que su traje había comenzado a inflarse como un globo, lo que le impedía volver a pasar por la esclusa de aire. Verás,
los humanos hemos evolucionado para sobrevivir en el nivel de presión de aire presente en la superficie de la Tierra. Por eso, el traje de Alexei estaba presurizado para que coincidiera con las condiciones de nuestro planeta. Sin embargo, no hay presión en el vacío del espacio, por lo que la presión terrestre dentro del traje de Leonov no enfrentó resistencia mientras empujaba hacia afuera, lo que hizo que el traje se expandiera lentamente. Los trajes espaciales modernos contienen una capa de material rígido que obliga al traje a mantener su forma. Y la presión del aire en el interior se reduce a aproximadamente 1/3 de la presión de la Tierra para minimizar la cantidad de expansión. Pero el modelo de Leonov de la década de 1960 no tenía esta tecnología, así que, cuando quedó varado en el espacio con el traje de sumo más caro del mundo, se vio obligado a abrir una válvula de emergencia y dejar que el aire respirable saliera de su traje para desinflarlo. Esto podría haberle hecho fácilmente quedarse sin oxígeno. Pero afortunadamente, cuando su traje se encogió, logró regresar a la nave antes de asfixiarse. Cuando Alexei regresó a la URSS, fue elogiado como un héroe, y siempre será conocido como la primera persona en salir de una nave espacial y flotar por el espacio. Sin embargo, su historia resalta lo peligroso que era viajar por el espacio. Durante la carrera espacial, el cosmonauta estuvo a solo unos minutos de asfixiarse, y si no lograba regresar a la cápsula, habría quedado flotando en órbita con una correa. A medida que su traje se expandía, se hacía cada vez más grande. Número 2. Un trágico yo-yo orbital perdido en el espacio. Durante la Guerra Fría, el gobierno soviético quería parecer más poderoso que los Estados Unidos. Por eso, cuando sus misiones espaciales fracasaron, lo mantuvieron en secreto. Incluso intentaron encubrir algunos de sus fracasos. En 1961, un cosmonauta en prácticas llamado Valentín Bondarenko sufrió quemaduras catastróficas después de que se produjera un incendio en una nave espacial simulada. Sus heridas fueron fatales, pero fue llevado a un médico con un nombre falso y enterrado discretamente para que el público y el gobierno de los Estados Unidos no supieran del accidente. La URSS no admitió oficialmente la existencia de Valentín hasta 1986, y esto contribuyó a una teoría de la conspiración preexistente de que la Unión Soviética había encubierto otras misiones fallidas y abandonado a varios de sus cosmonautas en el espacio. Dos contribuyentes a esta teoría fueron los hermanos italianos Achille y Giovanni Giudica Cordiglia, que utilizaron una estación de radio casera para escuchar transmisiones desde el espacio. Los hermanos grabaron transmisiones reales de naves espaciales soviéticas famosas como el Sputnik 1. En noviembre de 1960, anunciaron que habían grabado una misteriosa transmisión de una voz femenina rusa que pedía ayuda desesperadamente desde la órbita mientras gritaba: «El mundo nunca sabrá de nosotros». Oficialmente, no había cosmonautas rusos en el espacio en ese momento. Así que cuando los hermanos compartieron grabaciones de la transmisión, atrajeron mucha atención de los medios y los convirtieron en pequeñas celebridades. Los hermanos publicaron más grabaciones de respiraciones y latidos del corazón que supuestamente habían captado desde la órbita. Y la gente comenzó a teorizar que la Unión Soviética había abandonado a varios cosmonautas en el espacio después de una misión fallida. La teoría creció en popularidad, aunque sospechosamente nadie más grabó estas transmisiones. Y los rusos que escucharon la grabación de la cosmonauta afirmaron que tenía un acento ruso terrible que sonaba sospechosamente italiano. Como resultado, la mayoría de los expertos creen que, si bien los rusos encubrieron el incidente de Valentín Bondarenko, probablemente no haya cosmonautas perdidos flotando en órbita. Y los hermanos Cordiglia inventaron la historia para llamar la atención. Sin embargo, la teoría de que la Unión Soviética abandonó a sus cosmonautas se hizo realidad cuando la Unión Soviética cayó y su último astronauta se quedó atrapado en órbita. Verás, Sergei Krikalev todavía estaba a bordo de la estación espacial Mir en 1991. Así que cuando la URSS se disolvió, técnicamente no tenía un país al que regresar. La Rusia recién independizada estaba atravesando un caos político,
por lo que no priorizaron el regreso de Sergei a casa y permaneció en la estación durante 311 días. Finalmente organizaron su rescate en marzo de 1992 y Sergei pudo aterrizar de nuevo en la Tierra. Pero nunca regresó a la URSS, ya que su país había cambiado. Su ciudad natal de Leningrado había sido rebautizada como San Petersburgo y se había convertido en el último ciudadano de la Unión Soviética. Todo debido a un percance que lo convirtió en el único cosmonauta náufrago que fue genuinamente abandonado en el espacio. Número 1. Cohetes de Río. La carrera espacial fue un periodo importante para la cultura de la URSS e inspiró a una generación de artistas e ingenieros soviéticos a crear monumentos con temática espacial, aspiradoras y un tipo especial de barco llamado raqueta o cohete. El cohete literalmente navegaba sobre estructuras similares a patas de hidroplanos con una placa en el extremo que levanta el casco del barco fuera del agua. Esto redujo drásticamente la cantidad de resistencia del barco, lo que les permitió viajar a 40 millas por hora, 3 veces más rápido que la mayoría de los barcos de tamaño similar. Los soviéticos produjeron racatas desde 1957 hasta principios de la década de 1970 y hoy en día algunos de los barcos retirados se han dejado oxidar en un cementerio de barcos en Seyorsk, Rusia. Sin embargo, el popular modelo Meteor todavía se usa para cruceros turísticos por ríos en San Petersburgo y el éxito del Raqueta condujo a la invención de otros barcos hidroplanos que se usan actualmente en Rusia y otros países ex-soviéticos. Así que el barco fue uno de los pocos cohetes soviéticos que no explotó y demuestra que algunos de los proyectos de la URSS tuvieron mucho éxito, permitiendo que partes de la Unión Soviética sobrevivieran en el mundo moderno. Nos vemos en el próximo video.